Amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Aquí estamos con Luis Olavarrieta. ¿Cómo estás, Luis? ¿Desde dónde te estoy saludando? ¿Hasta Desde dónde? Dallas, Texas. Aquí vive mi hermano mayor, ¿no? Desde hace muchos años. Es ciudadano americano, casado con una mexicana, una historia larga, familiar, pero bueno, aquí hay partes de mi familia, de mis raíces. Y fíjate que estuve investigando, porque uno tiene que hacer la tarea, como dice Patricia, y vi que tenemos algo en común, vos, Patricia y yo. ¿Qué podrá ser? Que no sea ser periodistas. Con respecto a Patricia, bueno, Patricia, no sé, somos contestatarios, somos rebeldes, no sé cómo, por qué lo has Y nos, salido. gu- y nos gusta la música de Nino Bravo, Ah, de ni lo Camilo bravo, Sesto, de imagínate. José José, de Isabel Pantoja. O sea, yo vi que estás muy bien instruido en música. Sí, en mi casa, mi mamá era una mujer con gran influencia en música europea o española, de España y mexicana. Mi mamá fue cantante en sus primeros años de vida. Ah, no me Entonces, en digas. nuestra casa se escuchaba todos esos cantantes, ¿no? Entonces, crecimos bajo esa formación, ¿no? No hay en nuestro repertorio, mis hermanos y en especial mío, otro tipo de cantante. Pero es que eran los grandes. O sea, la música que se hacía antes no tiene comparación con la de ahora, en mi opinión. No, yo también estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que herir sus sensibilidades, susceptibilidades a una era que no va a reconocer jamás que la mejor música era la de antes, ¿no? Ahorita hay muchos defensores o muchas personas que se sienten identificadas con esta nueva era. Es normal por las nuevas tecnologías, los nacimientos que van surgiendo, pero ciertamente esa pasión con que se cantaba antes, esas letras tan profundas, esa identidad que tenía el intérprete para reflejar lo que estaba sintiendo, es muy difícil encontrarlo ahora. Oye, ¿y alguna vez fuiste a un concierto de ellos? Mira, no, pero en mi casa, nosotros en Venezuela en los años 80 y 90, Ujú. había en el año 83 Venezuela vivió el primer Viernes Negro, o el primer golpe en el sector económico. ¿Y qué hizo este golpe? Que trajéramos de una u otra manera una mayor compenetración con nuestros cantantes. Entonces, ¿qué Mm. pasó en el año 80 hasta el 90? Rocío Dúrcal y Juan Gabriel eran prácticamente venezolanos, vivían metidos en las escenas de los principales teatros y principales programas del país, ¿no? Isabel Pantoja también pisó muchas veces Venezuela, Nino Bravo no, porque Nino Bravo murió en el Claro. 71, pero también pisó Venezuela en su momento. Pero ciertamente, ¿qué trajo ese mercado negro o ese primer golpe de Viernes Negro en el país? Que dejáramos un poco de ver lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos para enfocarnos un poco más en nuestras raíces, ¿no? Y también surgieron los grandes cantantes venezolanos en esa época. Ajá. Era como mucho más económico. Entonces los venezolanos de los años 80 y 90 teníamos como mucha compenetración con ese estilo de cantante, ¿no? Y bueno, entonces si no escuchábamos en casa, mi mamá lo tenía en casa a través de sus tocadiscos en ese momento, ¿no? Qué bien, qué bien. Y ya después nacería entonces, como dices, la industria venezolana, que en América Latina fue inmensa. ¿Quiénes Sí, eran tus artistas venezolanos así favoritos? yo soy muy nacionalista en ese aspecto. A mí, por ejemplo, si me hablan de algún intérprete, más allá de saber que tengo referencias importantes de esa primera generación que nombramos, yo no puedo dejar de nombrar a Karina, por ejemplo, a Ujú. Guillermo Dávila, a Rudy Lascala, a Chiara, a Melissa, y muchos de Claro. ellos tienen raíces extranjeras. Por ejemplo, Rudy Lascala es italiano, Franco De Vita es italiano, Karina Ajá. nació en Perú, Melissa nació en Perú, pero bueno, desarrollaron su carrera en Venezuela y fueron grandes artistas y se hacen llamar venezolanos, ¿no? Que es lo bonito. Venezuela, tú sabes lo que implicó para el hemisferio en los años 70 y ese país que recibió tantos inmigrantes. Entonces, bueno, muchísima gente se formó ahí, muchísima gente tuvo como que una oportunidad de poder eh, hacer música y Ricardo Montaner venía de Argentina, ¿no? Claro. Entonces es increíble y todos ellos se hacen llamar venezolanos porque Venezuela fue un país muy dichoso, muy feliz en esa temporada. Claro, y a pequeña escala yo también me he dado cuenta de que en Venezuela siempre hay puertas abiertas para los extranjeros. Sí, nosotros nos vemos, por ejemplo, yo en mi caso, a mí me criaron dos colombianas. Mm. Mi mamá es morena, morena ya tirando piel oscura. Entonces yo no veo a nadie diferente. Mi papá era catire, mi papá era Mm. colores bastante claros, pues. Entonces yo no veo a nadie diferente, ¿no? Yo me hice común ver el panadero que era portugués, mis compañeros de escuelas que eran la mayoría italianos, ¿no? Éramos Claro. como bastante integrados, ¿no? No había como esa
diferencias que hay ahorita en el país o en el hemisferio con los venezolanos. Inclusive quienes nos vendían las ollas, nos vendían las sábanas, eran árabes, ¿no? Mi vecina es Claro. árabe y vende colchones, ¿no? Y somos muy amigos, ¿no? Entonces, mira, yo no veo a nadie diferente. Creo que el venezolano de bien siempre ha sabido relacionarse bien con todo tipo de culturas. Oye, ahora estás en Dallas y según leí es también como un momento, además de compartir en familia, porque vas a pasar ahí Navidad, no sé si Año Nuevo también, pero es un momento también de reponerte, porque ha sido un año de locos. O sea, ¿qué balance haces de este 2019? Ha sido un año creo que es el más complejo que yo he vivido como persona, porque a Ujú. tratar de adaptarnos a tantos cambios que ya se están materializando en el país. Yo hablé sobre uno, la dolarización, ¿no? Pero ¿qué ha Ujú. traído la dolarización para el país? Una especulación muy grande, una usura muy grande, ¿no? Tú no sabes el precio real de lo que está costando las cosas y un sueldo mínimo de 300.000 bolívares, que son $6 actualmente o $4, tú te puedes imaginar que un producto, por ejemplo, básico, te encuentres en un bodegón, lo encuentres a $10, ¿no? Esa es la realidad del venezolano. Entonces, claro, ciertamente yo no puedo ser ese ejemplo de que gana $3. Yo gano relativamente bien porque trabajo en varios medios de comunicación, porque he tenido la oportunidad de que las redes sean una ventana. Esa es mi realidad, pero Claro, estoy consciente de que no es la realidad de todos. Pero entonces, adaptarnos a la dolarización, adaptarnos a la crisis, pero sobre todo, adaptarnos a un país que no tiene servicios, que no tiene luz, que no tiene agua y que no tiene gasolina, porque esa es la realidad. ujú, Si bien es cierto, Caracas es la burbuja, yo no voy a contrarrestar esa opinión porque ciertamente lo es. Yo viajo mucho al interior del país porque me encanta el país en general. Yo estuve en Maracaibo la semana pasada en el estado Zulia, estuve en Cabimas y en Maracaibo y contrasté la situación y es lamentable. Lamentable de que tú tengas casi 14 cuadras de gente haciendo cola para la gasolina y la puedes obtener, pero una gasolina, si quieres evitar esa cola, a $40 para llenar un tanque. Tú me dices, bueno, ciertamente es precios internacionales, sí, pero el venezolano primero no estaba acostumbrado claro. a eso. El venezolano siempre tiene un subsidio que hay que evaluarlo con bastante detalle con el tema de la gasolina, pero sobre todo la usura, porque muy pocos venezolanos ganan $40 mensualmente. Entonces tú dices, wow. Entonces también ves el tema del contrabando, cuánto vale una gandola en Colombia. Una gandola de gasolina te vale en Colombia $25.000. Cada gandola, $25.000, y en Venezuela te vale ¿cuánto? 10 bolívares Sí, soberanos. Entonces la sí. relación es una exageración. Entonces te pones a ver cómo está manejándose el país bajo esa perspectiva, es muy lamentable. Entonces el tema de la luz y el agua, en mi caso yo vivo en una zona privilegiada, vivo en el municipio de Atillo, que es un municipio que está apartado de Caracas, pero es el Ujú. municipio dormitorio de la ciudad capital. Pero ahí, por ejemplo, yo tengo 3 meses sin agua. Entonces hemos tenido que buscar las alternativas, abrir un tanque, comprar otro tanque extra, pagar cisternas. Y digo yo, ¿cómo hace la gente que no puede? ¿No? Ahí está Claro. la disyuntiva. Y el tema eléctrico, bueno, me tiene, por ejemplo, la mitad de la casa sin luz y la otra mitad de la casa sí, porque tengo una fase más cargada que la otra. Esa es mi realidad, ¿no? Entonces, adaptarnos a todo eso ha sido muy complejo, es como una batalla. Todos los días que se me Claro. presenta, todos los días que se me daña, todos los días donde busco para poder obtener este bien o este producto, se nos ha hecho una tarea titánica. Y a nivel periodístico, porque claro, la vida cotidiana obviamente se va desgastando conforme pasa el tiempo, pero el periodismo sigue, ¿no? Y eso se renueva, como que la energía normalmente tiende a renovarse porque cada vez hay más historias, cada vez hay más voces que quieren ser escuchadas. ¿Cómo has vivido este 2019? Que bueno, no es novedoso cuando yo digo que ha habido un sube y baja, porque en realidad eso ha sido siempre. Pero este 2019 creo que llegó al punto más alto de la euforia jamás experimentada y bueno, pareciera que ahora está en el punto más bajo de la decepción jamás experimentada. Entonces, ¿cómo lo viviste? Mira, existe, creo que lo más complejo del periodista hoy por hoy, ahí tenemos muchos puntos que analizar. Primero, que no tenemos fuentes Sí. oficiales. Ujú. Y tratar de indagar una fuente oficial es meterte en un problema. Es la verdad, porque quienes estamos en el país y decimos, bueno, en la maternidad de Concepción Palacio, 35% de los niños nacen con desnutrición y eso Ujú. generarte una soga al cuello. Lo digo, lo decimos, pero inclusive yo lo decía mucho tiempo en la radio y todos los días me llegaba una amonestación o todos los días me Mm. llegaba un exhorto del que regula los medios de comunicación. Llegó un momento que yo me sentía presionado estando en la radio.
Y era el único medio que me quedaba. En televisión hacía programas un poco más dedicados hacia la gente, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente estaba conectado con la gente, pero no era, mis espacios nunca fueron de denuncia en televisión. ¿Qué pasa cuando denuncias en el país? Ciertamente existen campañas de descrédito, campañas de persecución, hostigamiento, que es lo que nosotros vivimos constantemente. Entonces, ¿qué he pretendido yo hacer en los últimos meses? Porque yo trabajo por un portal exitoso que es Caraota Digital, que se encuentra entre el ranking de los 7 medios más fuertes del país, y además somos la mayoría medios alternativos que trabajamos bajo no como medios tradicionales, como un periódico o una televisión, sino por medios a través del Internet, que el Internet también sabemos lo difícil que es ahí. Nosotros vivimos, por ejemplo, una campaña en Caraota Digital constante de que nos tumban cada dominio cada vez que colocamos un dominio. En YouTube nos tienen un sabotaje enorme, en Twitter nos bloquean y es como se llama, nos hackean la cuenta cada vez que pueden. Es complejo, es complejo. Pero hablando sobre mi situación, yo creo que yo he encontrado una medida que yo le he compartido con muchos colegas, que cuando me meto en algo muy, muy denso, trato de excluirme unas semanas. Ok, esperar que la ola baje y nuevamente hacer mi trabajo. O nuevamente denunciar lo que tengo que denunciar, ¿no? Tal vez no me tomo todas las batallas a pecho, como han hecho muchos colegas míos, que los admiro por eso. La mayoría están en el exilio, porque es difícil, ¿no? Tomarse constantemente una lucha tan desleal, tan compleja para los periodistas en el país. Pero yo en mi caso lanzo una bomba o lanzo una denuncia, sé que viene la ola de desprestigio, te vamos desde matar hasta sabemos dónde vive, y entonces lo que hago es, por ejemplo, me alejo 2 meses o 2 semanas de las redes sociales, no leo lo que dicen y trato de mantener una vida un poco más soft o más suave en ese aspecto. Claro, bueno, el periodismo tiene esa ventaja normalmente, ¿no? Depende del esquema en el que trabajes. Si es un trabajo de oficina de 8 a 9, bueno, puede ser un poco más esclavizante, pero a veces en el reporteo te puedes permitir esas licencias y decir, bueno, creo que necesito un momento. ¿Cómo cuántos momentos has tomado este año? Este año creo que es un tema más ciudadano lo que yo he vivido, ¿no? De combate más ciudadano, como ciudadano del país, ¿no? Establecerme en el país, no otra vez, perdón, pero sí establecerme con lo que hay. No tratar de resolver, apagar fuegos. El venezolano ahorita tiene 2 años apagando fuegos. Apagando fuego es que nos tienen distraídos de los verdaderos problemas. Por ejemplo, apagando el tema de la luz. Estamos enfocados en el tema de la luz, el tema del agua, el tema de la desnutrición, el tema de los alimentos. Estamos como que enfocados primero de poder nosotros asistirnos como familia, como estructura, y después un poco atacar el tema social. Entonces, bueno, he estado compaginando un poco eso, pero creo que el año más complejo lo tuve en el 2017-18 como ejercicio profesional. Sí, es tener un foco muy, muy duro, muy duro. Inclusive a mí me hicieron de todo, persecuciones, me anularon el pasaporte, tengo 8 impactos en una pierna, me dieron un tubazo en la cabeza. Entonces, bueno, son como constantemente como unos advertencias de que te estamos siguiendo. Incluso me ha pasado constantemente que cada vez que me meto en una profundidad sobre un tema, me llega un mensaje de alguien de poder y me saluda, hola Luis. Y yo un día se lo conté a mi abogada. Y lo que significa eso, bueno, eso se puede tomar de 3 maneras. Te está saludando para ver cómo estás, cuidado que te estoy viendo, o moscando donde te estás metiendo. ¿Ok? Entonces es como una alerta. Entonces digo, ciertamente, no es que me siento censurado, pero vivo en Venezuela, no tengo otra opción. Me encanta estar en mi país además, tengo mucha cercanía con la gente. Yo me considero un venezolano muy querido, la verdad. Siento que la gente me cuida mucho, me quiere mucho. Entre mis vecinos, entre las comunidades donde voy, hay un cierto respaldo. Pero tengo que cuidarme, esa es la verdad. ¿Y cómo es hacer periodismo libre en Venezuela? O sea, eso se puede lograr. Por ejemplo, No. ¿es Caraota Digital el lugar en el que has podido hacerlo verdaderamente libre, sin censura, sin presiones? Porque yo sé, o sea, me he dado cuenta, no era la realidad que yo experimentaba a diario, porque claro, yo vengo de otro país, pero me he dado cuenta cómo muchos medios en Venezuela responden a intereses políticos, empresariales, de todo, ¿no? ¿Cómo ha sido tu relación con la libertad en el oficio? Es complejo porque hay temas que son muy difíciles de poder profundizar. El tema del narcotráfico es un tema que no se puede, y esa es la verdad. Y sabemos lo que está pasando en el país. El tema de la corrupción, por ejemplo, lo que le pasó a la gente de Armando Info, es un claro ejemplo de lo que se puede o lo que puede pasar cuando se logra detectar las bases de estos grupos, ¿no?
Entonces es muy complejo poder hacer análisis o periodismo de investigación como el que hace Patricia, que es reconocida por eso, en profundizar realmente y conocer las cosas desde su profundidad. Entonces, el que hace ese tipo de periodismo tiene la única salida, que es Maiquetía. O mentiras, ni siquiera Maiquetía, por Cúcuta, porque sabemos lo que ocurre. Ok, el tema que te anulan el pasaporte es una realidad, el tema de la Sí. persecución es una realidad y el tema del hostigamiento. Y lo que ha ocurrido, y es muy lamentable, que esto no sé si lo estoy denunciando, creo que es común escucharlo ya, que por ejemplo si tú como periodista emites algo que pueda generar una sensibilidad, el régimen es muy sensible, pero por ejemplo cuando ya tú detectas algo que pueda generar esa inestabilidad nuevamente en el régimen y tú estás, por ejemplo, afuera, ellos van directamente con tus afectos. Entonces, y si pasa mucho. Le ocurrió justamente a otro periodista de Armando Info, le ocurre constantemente a los que tienen esa valentía de poder denunciar. Porque yo siempre lo digo, a mí me pasa algo en Venezuela y yo estoy solo, yo no tengo nadie en Venezuela, yo lo que tengo es un perro. Y lamentablemente que lo diga, pero yo, por ejemplo, a mí me pasó cuando tuve este encuentro con los círculos bolivarianos que me rompieron la cabeza. Yo decía, y esos minutos de tensión, decía, ¿quién llamo? Yo no tengo a nadie a quien llamar. ¿En quién le digo esto emerge? Claro, tengo el medio de comunicación, tengo a mi jefe, pero ¿en quién yo me soporto como humano, como ser humano? Porque no tengo tal vez para desmoronarme con un familiar, porque no los tengo, ¿no? Supongo que ahí Cierto, entra la parte espiritual, ¿no? en la parte emocional, ¿no? Porque no te ves humano. Entonces digo, ¿con quién me desmorono? ¿Con quién puedo mostrarme más sensible ante esto, no? Aunque yo soy un tipo bastante sensible. Si yo me siento mal, yo lo digo por las redes sociales. Por mi Instagram vivo diciendo cómo me siento. No tengo Ujú. mayor miedo ante decir cómo veo el país. Pero es muy complejo, muy complejo. Yo veo, muy complejo. Fíjate, fíjate que vi una frase, porque justo ahora que ibas de viaje pusiste una pequeña reflexión de lo que ha sido este año y leí la siguiente frase y quisiera que me dijeras exactamente a qué te referías. Decías, este año salimos a las calles, gritamos con brío, peleamos por nuestros derechos y exigimos, nos traicionaron y todavía aquí seguimos. ¿Por quién te sentiste traicionado? Mira, la política en Venezuela es un juego muy, muy macabro. Y yo lo he entendido en la calle. He entendido perfectamente quién va a hacer resistencia, a pelear por el país, pero también he visto quién está para la foto, como decimos nosotros, quién va a tomar ese minuto de gloria después de que jóvenes han dado su vida. Lo he palpado. Pero mi trabajo ha sido muy complejo porque más allá de denunciar, yo no puedo seguir contribuyendo a una desesperanza que está en el país. Entonces, yo sí creo en algunos políticos de oposición porque los he visto guerrear. Yo he visto mucha gente dando el pecho por el país, pero se suma a eso, y vuelvo a reiterártelo, campañas comunicacionales con un solo propósito, de desacreditar. A mí me duele mucho el descrédito que hay, por ejemplo, en ocasiones con unos personajes políticos que han dado la vida. Okay, pero yo sé, por ejemplo, quiénes no. Entonces, a mí me da mucha tristeza que tal vez yo no pueda emitir un juicio por generar tal vez una mayor división, que es lo que no quiero en el país, porque si algo estoy buscando es unificar. Unificar desde el punto de vista eh, de impulso para que se logre el cometido, porque yo soy partícipe también de ese cambio. Yo más allá que todo como periodista también voy como ciudadano a enfrentar esas luchas, ¿no? Ciertamente cuando me pongo la máscara, me pongo el oficio de periodista, se me olvida el papel ciudadano para ejercer mi rol como tal, respetando algunas normas. Por ejemplo, yo no trato de emitir comentarios que puedan generar pánico, más allá de que las imágenes hablen por sí solas. Yo no, por ejemplo, yo no hablo desde el punto de vista de señalar a ninguno de los bandos, trato de ser lo más objetivo posible y que lo que la gente está viendo lo tome como Hable tal. por sí solo. Sí, Sí. exactamente. Pero es complejo, porque si no emites el juicio te estás vendiendo, si emites el juicio eres un comprado, si por ejemplo buscas la manera de tener un tipo de cercanía con una fuente, estás siendo vendido, te compraron, entonces tú dices, wow, qué polarización existe, ¿no? Es muy complejo el papel que me ha tocado asumir y el de muchos colegas, ¿no? Porque tal vez yo quisiera estar mucho más apegado a la noticia por un tema de principios periodísticos, pero cuando lo hago existe una ruptura social muy fuerte por por la misma sensación que vive el país. El país se siente desmoralizado, el país se siente bastante deprimido, el país está depresivo total. Entonces, ¿cómo yo actúo bajo esa sensación que tengo? En eso, una cólera.
en sumar una cola. Tú eres un desgraciado, tú eres partícipe. No hablo de mí, hablo de quien, por ejemplo, puede estar en el otro lado de la cámara, ¿no? Ella es una vendida. Por ejemplo, a mí me impresionan las campañas que se crean contra algunas personas que yo sé que han dado la vida por el país. Y si yo emito un juicio, yo digo, wow, yo he visto estas acciones, tú eres un vendido, tú eres un comprado, ¿no? ¿Podrás darme algún ejemplo, un nombre? Claro, claro. Por ejemplo, mira, es de mi perspectiva. Yo admiro mucho la postura de María Corina Machado. Y se le he dicho y le he visto. A mí nadie me puede venir a hablar mal de María Corina desde el punto de vista de la acción, porque la he visto en la calle. La he visto tragar bombas lacrimógenas, la he visto desmoralizada en el piso. Por ejemplo, el tema de Lilian Tintori. Lilian Tintori, más allá de toda la campaña que existe o toda la línea que se le generó después de que Leopoldo salió a la cárcel, ella salió embarazada, de que ella emitió tal vez un comentario a favor de los hermanos Rodríguez, de Delcy y Jorge, ¿no? Yo la he visto muchísimo ella en campañas a favor de la democracia internacionalmente, la he visto desgastada, la he visto desmoralizada, la he visto desde el punto de vista de lucha bastante entregada. Tal vez podemos tener puntos en contra de cómo tú ves la situación o cómo tú has enfrentado la situación, pero yo he visto que ella se ha desgastado bastante por el tema de una lucha social, ¿no? Te hablo de dos mujeres fundamentales tal vez en la lucha política, por ejemplo, con el tema de los hermanos Requesens. También he visto campañas durísimas contra Juan. Entonces, Juan tuvo que estar preso para que la gente se diera cuenta de que era una persona valiosa. Yo me vivía defendiendo a Juan Requesens constantemente. Le decía, no, es que es un vendido. Yo le digo, hermano, no hay nadie más fuerte en las luchas sociales que Rafael y Juan. Y los he visto. A mí nadie me va a decir a mí lo que yo no he visto, porque yo he palpado eso. Más de yo emitir un juicio públicamente o emitir una opinión. Por ejemplo, estos casos de estos jóvenes. ¿Qué otro caso? Por ejemplo, yo creí mucho en Oscar Pérez y es un tema que yo no puedo hablar mucho porque tengo un seguimiento con ese caso bastante complejo. Pero yo en Oscar creí constantemente. Yo creía, para mí, Oscar Pérez, ciertamente, y hasta ahí puedo hablar, yo siempre creí que Oscar no midió las consecuencias. Y se lo dijimos mucho. Le digo, Oscar, bájale. Es complejo porque mira cómo pagó. Y la gente... ¿Por qué crees que no se fue? ¿Se fue de dónde? De Venezuela. Primero creo que su lucha se la tomó muy en serio. Oscar tenía en su cabeza liberar al país. Nadie los podía sacar de su cabeza. Nadie. Y bueno, ahí está el desenlace, ¿no? Sí, muy lamentable. Puro desenlace. Así es. Por ejemplo, el caso de Juan Guaidó, específicamente, que ha sido, creo, muy difícil de interpretar. Ahora me estabas diciendo, no querés contribuir a la desesperanza que efectivamente se ha instalado, y yo la vi, y te vi ese día, de hecho, pero no me acerqué porque no te conocía, pero te vi el 16 de noviembre, obviamente, en la calle, hablando con la gente, y lo que yo también percibí de la gente era que iban hacia la marcha con mucho entusiasmo, mucha esperanza, con ganas de que algo sucediera, porque la convocatoria se hizo un mes antes, pero volvieron, o sea, después de la marcha se fueron muchos, no voy a decir que todos, pero muchos se fueron defraudados. Dijeron, no volvemos a salir, no puedo creer que nos trajeron para esto, para la Embajada de Bolivia, ¿qué vamos a ir a hacer a la Embajada de Bolivia? Yo vi un descontento muy genuino, muy legítimo, que me preocupó mucho, que lamenté mucho también, porque eso parecía ser una última oportunidad de algo que la gente ha asumido, creo, que es el hecho de que una solución política a esta crisis no es la alternativa. O sea, que no pasa por la política sacar a una mafia y a un grupo de narcotraficantes. ¿Por qué crees que Guaidó parece apostar hacia este desenlace político electoral? Porque, por ejemplo, ahora en la entrevista del País, él decía, no, mira, la posibilidad electoral no se puede dar con este CNE, pero bueno, ya cuando haya un nuevo CNE, entonces podemos hablar. ¿Y el cese de la usurpación dónde queda? Ahora le hiciste las 10 preguntas, que de hecho ahora vamos a hablar específicamente de este segmento, pero yo quiero entender tu opinión sobre Guaidó, sobre las decisiones que ha tomado. ¿Qué balance haces de él? Mira, el discurso de Guaidó es un discurso consecuente de la política venezolana en los últimos años. Cuando escuché vamos bien, a mí me generó mucha tensión, porque el venezolano o el ciudadano común toda la vida, los últimos 20 años, se le ha jugado con la expectativa, con unas cortas expectativas. Falta poco, ya quedan días
quedan meses. Y yo no es una crítica netamente a Guaidó, es una crítica a todos los políticos de oposición venezolana, que siempre vienen con ese discurso tal vez tan esperanzador para movilizar, para generar esa respuesta masiva de que la gente los acompañe y se va desmoronando. Te voy a ser más honesto, yo esto lo he visto 6, 7 veces con distintos líderes políticos. Para mí esto no es sorpresa, ¿ok? Pero ciertamente, ¿qué pasó cuando vi a Juan Guaidó en los primeros meses? Tenía años sin ver una euforia como tal. Porque ¿a qué venía esta euforia? Euforia positiva, una euforia que lo respaldaba, es lo que quiero reiterar. ¿Qué pasaba? Veníamos constantemente bajo un letargo o una cierta tristeza electoral. Nuevamente Maduro fue reelecto, Sí, reelecto, porque sabemos todos los procesos viciados que hubo en esas elecciones, ¿no? Tenemos un CNE completamente fijado hacia respaldar la postura del régimen de Nicolás Maduro, pero entonces Juan Guaidó vino justamente a unir este sentir que por primera vez en 18 años unificó al sector oficialista. Entonces, ¿qué hubo en este momento? Como un cierto respaldo masivo. Yo nunca lo había visto. Yo lo comparé un momento dado en redes sociales y la gente se rió mucho con lo que pasó en el año 98 con Chávez y lo vi en el año 2000 con Servando y Florentino, que eran dos ídolos juveniles, ¿no? Que eran masas, calles, avenidas. Pero claro, aquí vuelvo a reiterarte, se sumó al fenómeno chavista, que está decepcionado de Maduro, que se siente traicionado por Maduro y se unió ciertamente a las promesas de Juan Guaidó. Yo no sé qué pasó, porque ciertamente había una acción contundente que se manejaba no solamente para la prensa, sino para todos los círculos, para el círculo cercano, para la gente que estaba relacionada con la política, que Estados Unidos tenía una respuesta contundente con Venezuela y que estaban esperando por la respuesta de Juan Guaidó. Es lo que se manejaba. Ok, yo no quería, por supuesto, personalmente, lo digo, una intervención militar, me parecía un tema duro, me parecía un tema complejo, me parecía un tema además que podría tener más sangre en el país, y yo vi mucha sangre en el 2017. De los 114 jóvenes que murieron, yo mínimo estuve presente en 30, 40 jóvenes, ¿no? Entonces, yo sé lo que es palpar una desgracia como tal. Yo vi demasiadas madres llorar, yo vi el sufrimiento de un pueblo. Entonces, yo decía, yo tal vez desde mi inocencia, más allá de las pretensiones que tenía un sector de que pasara, yo no quería esa opción. Ok, pero era la que todo el mundo tal vez, o mucha gente estaba esperando para poder afianzar. Entonces, no sé qué pasó. Se espichó Juan Guaidó, el discurso mermó en algún momento, como ha mermado en todos. ¿Y qué pasó? Nuevamente las expectativas del venezolano que tuvo con ese discurso se fueron diluyendo. Pero vuelvo a reiterarte, no es Juan Guaidó, lo viví con Capriles igual, ¿ok? Lo viví con Leopoldo López igual. Lo hemos vivido constantemente los venezolanos en diversas figuras. Pero yo no puedo, por ejemplo, tomar y ser injusto con Leopoldo López como mucha gente lo es ahora, más allá de que respeto la opinión. Yo vi a Leopoldo López también ejercer su rol político de una manera fuerte, una manera bastante heroica en su momento, que de otra manera, tal vez el desenlace final no era el que nosotros esperábamos, o tal vez las acciones fueron distintas a lo que la mayoría esperaba. Sí, sí pasó. Yo creo, por ejemplo, hay un grupo, esto que llaman el G4, ¿no? Que son los 4 partidos que están compartiéndose el poder a raíz del Estatuto de la Transición, que permite que sean ellos, las mayorías en el Congreso, las que guíen el Ejecutivo que encabeza Juan Guaidó, que son Henry Ramos Alup, Borges, de Primero Justicia, ¿no? El sector de Primero Justicia, Leopoldo López y Un Nuevo Tiempo. Y esos han sido los aliados a lo largo del año de Guaidó, después de que ellos se oponían a que Guaidó, muchos de ellos, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicias y Acción Democrática decían no, que no se juramente, eso no corresponde, se juramenta y a partir de ese momento, ahí sí lo abrazan, le dicen vente para acá, vamos a hacerlo juntos, y queda excluida, por ejemplo, María Corina, pero bueno, eso es aparte, pero el punto al que quiero llegar es, ¿han sido estos buenos compañeros, buenas guías para Guaidó en este año? Desde mi punto de vista, perdón, el país, por este tipo de expectativas, ha generado un cierto respaldo a figuras, y a mí me impresiona cómo en meses, por ejemplo, el caso de Ramos Ayub, tuvo un 84%,
Ujú. 70% de aprobación cuando fue presidente de la Asamblea. 70% llegó, 80%. Y ahorita el rechazo es enorme, ¿no? Entonces digo yo, wow, creamos líderes los venezolanos por ese mismo deseo de poder generar o encontrar un héroe, porque además y esa es otra cosa, nos ha engañado demasiado El con Mesías. exactamente, y cómo se va diluyendo poco a poco. Pasó con Bueno, pero Boris. es una respuesta a su actuar, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. No juzgo el comportamiento del venezolano. Creo que hemos sido, lo que nos pasa es que nos han defraudado demasiado, pero tampoco hay que olvidar con quién estamos combatiendo, ¿ok? Que es la mayor, y es el que tiene la mayor responsabilidad. Ellos están constantemente, y Chávez lo hizo en el 2005 con un término que además muy poca gente, muchos subestimamos, con la guerrilla comunicacional. Ujú. Hay grupos dedicados a generar campañas constantes contra quien sea. Y además inventan pruebas, inventan cualquier cantidad de cosas para desestabilizar esa popularidad. Eso está pasando también. No podemos desmeritar ciertamente unas promesas que no incumplieron, un líder que prometió algo y no lo hizo, eso está, pero también súmale a eso, cuando ya el liderazgo está debilitado, ahora me toca a mí terminar de orquestar. Claro. Eso pasa constantemente. Y eso parece que es un guión que implementó el G2 cubano y que mucha gente lo utiliza como referencia. Ojo, yo no me he puesto a indagar los G2 cubanos, pero lo escucho y me da risa, porque digo, bueno, ya yo sé cuando un líder está cojeando de una pata y yo digo, aquí faltan minutos para venir el contraataque de la guerrilla, porque son inmediatamente. Lo han vivido los periodistas también, lo hemos Sí. vivido las figuras públicas, lo vivimos A, constantemente. eso te quería decir, porque bueno, yo creo que aquí todos estamos clarísimos de quién es el gran culpable. O sea, eso, el diagnóstico es inequívoco y el chavismo es el mal que ha provocado todo esto y es lo que tiene que salir. Pero es justamente la preocupación de por qué hay una clase opositora que cuando eleva la ola de la expectativa finalmente frena el impulso popular y entonces después vuelven a pedirle a la gente que crea cuando la ola iba tan arriba y se paró. Pero esto que decías de las campañas, que ciertamente ocurre desde el chavismo y eso es absolutamente cierto, basta ver el Mazo dando 10 minutos y todo, además Twitter 10 minutos también, pero eso pasa también en la oposición, Luis. A Claro, Patricia Poleo, ¿cuántas campañas no vienen de voluntad popular? Y voluntad popular claro. llamó a los anunciantes de Agárrate y de Factores de Poder para que dejaran de anunciarse con Patricia porque es Patricia. Totalmente, totalmente. Pero esta es una manera ahora, ojo, a mí me pasó algo muy insólito, no voy a decirte el nombre, pero Ok. yo estaba en una reunión de políticos y un político ha dicho que a mí me da risa, digo yo, wow, porque me da a entender de cómo actúa la gente. Bueno, hay que crearse cuentas fantasma para atacar también, como las tiene todo el mundo. O tú no las tienes, o la verdad, y te digo, en mi vida he hecho una cuenta anónima o fantasma Ujú. para desacreditar a alguien. Si no tengo tiempo para mis cuentas, por tantas cosas que tengo que resolver, menos voy a estar buscando la manera de atacar a otros tras una cuenta anónima. Opino si quiero opinar y listo, si no me retracto, que a veces quiero retractarme porque es caer en una ola de conflictos que es interminable. Empiezan a sacarte lo que Interminable. hizo tu mamá en el año 35, Ajá. porque a mí me han sacado hasta mi mamá, y digo yo, wow, mi mamá, por ejemplo, tuvo un alto cargo en la industria petrolera en los años 80, ¿no? Pero mi mamá fue una mujer muy respetada en su momento. Entonces ya han sacado cuentos hasta de mi mamá, por decirlo Pero así. claro. Cada vez que yo me tuve, digo, todo el mundo sabe que mi mamá, o la gente de mi mamá es intachable, que tiene un carácter jodido es otra cosa, pero bueno, intachable es. Entonces, por ejemplo, que si mi abuelo fue militar, que fue otro corrupto en Acción Democrática, a mí me Claro. sacan unos cuentos y digo yo, bueno, pero tal vez, whatever, eso no tiene nada que ver conmigo. En fin, mira, creo que es complejo. Es complejo porque todos estamos actuando bajo ese mismo proceder. Y me refiero a todos para incluirme, porque ya, al final cuando yo quiero emitir algo que no me parece, tal vez buscamos las redes sociales para descontrolar un poco más el verbo. Y eso se ha generado en Venezuela de una manera diaria, minuto a minuto. Cada vez que alguien pasa algo, por ejemplo, ayer lamentablemente una avioneta cayó con 9 personas a bordo, estoy consciente que debes estar enterado, había Sí. personas relacionadas directamente con el régimen, según se ha comprobado a través de algunos portales de investigación, que celebro, pero murió gente inocente. Y a mí eso me genera sensibilidad de cómo aprovechamos la tragedia para hacer un gozo, porque estamos haciendo lo mismo que el régimen, como por ejemplo, a mí nunca se me olvidará, lo que pasa es que no voy a seguir en el debate por redes sociales, porque si no es interminable. A mí, Sí, la no se imagen acaba. más grotesca que yo tengo del régimen fue cuando mataron a Armando Cañizales, que era un joven de la Orquesta Sinfónica,
que fue uno de los primeros jóvenes que cayó en las protestas de 2017, y Maduro salió con Silvia Flores bailando. Es un cinismo total, y el país está indignado porque murió un niño que era un futuro próspero, un futuro bastante importante para el país, ¿no? Eso es increíble. Y a nivel internacional tiene un impacto, porque, por ejemplo, te lo digo, mi abuela es costarricense, por ejemplo, tiene 92 años, y ella el 23 de febrero, yo estaba en la frontera, en Cúcuta, y me acuerdo que cuando yo volví aquí, lo que me dijo fue, yo no podía creer que en Cúcuta se estuvieran quemando esos camiones y en Caracas estaba ese tipo bailando salsa con la esposa. Es algo que a la gente le queda dentro y fuera. ¿Qué ha pasado con eso? Que entonces nosotros hemos actuado de la misma manera. Ocurre este incidente lamentable, ¿ok? Porque para mí es lamentable que 9 personas pierdan la vida. La gente habla de justicia Pero divina, ¿no? claro, Justicia divina es un enfrentamiento tú a tú con Dios, ¿ok? Pero ¿cuántos entonces accidentes no ocurren? Entonces le vas a adjudicar a un accidente a la justicia divina y no. burlarte de los jóvenes que estaban tal vez whatever, haciendo lo que les dé la gana de una manera tan soez. Entonces digo, nos hemos prestado para el juego. Desde la oposición hacemos esa autocrítica también, porque le he visto. A mí me impresiona la guerra, por ejemplo, que hay a veces contra María Corina, o por ejemplo los afectos de María Corina con Primero Justicia. Hay de todo un poco, hay de todo un poco, y eso lo palpa la gente. La gente, como bien hablamos anteriormente, no es pendeja. La gente sabe quién está actuando y tiene un buen proceder y quién no, y cuáles son esas campañas que han generado tal vez una expectativa y a los meses se espicha, y es normal que la gente reaccione como está reaccionando. Pero Que ¿qué sí, me ha traído a nosotros? Nuevamente, como que tú dices, ya este proceso lo conozco. ¿qué Es, significa espicha? Perdón, es que espicha es... es como que se desinfla. Ah, ok, ok, Cuando tú perdón. tienes un globo de grandes expectativas, se diluye. Ya, ya. Es que son términos que no, en Costa Rica sería algo un poquito más fuerte. Oh, Pero lo perdón, que, perdón. no, lo que te quería preguntar ahora era, en efecto, o sea, estas campañas suceden y yo no me lo explico. Por ejemplo, a mí la última, después de que pasó, no sé si viste un video cuando estuve en Venezuela la última vez que fui a preguntarle a Ramos Salud por los casos de corrupción. ¿Cómo no? Entonces, ese video particularmente ocasionó que lo publiqué cuando salí de Venezuela por recomendación, entre otros, de Daniel Lara Farías, que me dijo, te van a ir a dar con un bate en la cabeza. Bueno, entonces salí de Venezuela, publico el video y al día siguiente yo se supone que recibo pagos desde las Islas Caimán, que me paga María Corina, que los delincuentes financieros, o sea, se orquesta toda una campaña a raíz de meterte con un interés específico, ¿no? Y Lo en has este vivido. caso, Lo has sí, vivido. Bueno, entonces, estás consciente, eres ejemplo de la realidad del país, de quien opina, de quien está ejerciendo su derecho de informar. Ese es nuestro día a día constante. Y si no tengo pruebas, te las invento. Te las invento. Entonces, ¿cuál es la mejor recomendación desde mi punto de vista? Hacer caso omiso. Porque es como que una ola constantemente. Si tú sí, generas una respuesta, entonces como que seguir incentivando sí. ese monstruo. Ese monstruo que se empiezan a unir la gente que te vio, la gente que sí asevera de que es con razón el tipo es así, con razón hizo esto, con razón lo vi con una foto con María Corina, él es amigo de... A mí no me sacaron que por una cosa insólita, que por ejemplo yo estudié toda la carrera con el hermano de Lilian y tengo una foto con el hermano de Lilian de Franco, tengo una foto con él de Franco, sí. graduación al lado mío, pero bueno, porque nos tocó juntos, pero fuimos grandes compañeros. Entonces, no, ya yo tengo convenios con Con Lilian voluntad popular. López, no, que yo Lilian me paga, que por Ah, supuesto yo estoy a favor de todo lo que haga Leopoldo López y de Guaidó, porque ciertamente es la cadena. Entonces yo digo yo, ¿cómo tú vas a deducir por una simple foto es general de una universidad algo tan burdo? Y como gente empieza a sumarle a eso. Luis, no quiero abusar de tu tiempo, pero si te parece, hagamos un pequeño corte y regresamos para la parte final en la que quiero hablar específicamente sobre el segmento que tenés, que se ha vuelto muy popular, de las 10 preguntas, en un minuto. Entonces, si te parece, hacemos un corte y regresamos con Luis aquí en No Soy Clark.